Televisión salvadoreña. Bienvenidos sean todos ustedes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y disfrutar de la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a analizar el panorama político-jurídico de nuestro país de cara al conflicto que vive la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, muy puntualmente la Sala de lo Constitucional, y que pareciera que día a día se va acentuando más este conflicto. Vamos a estar también analizando el panorama que se viene para el día domingo, donde la toma de posesión del presidente electo por parte de la Asamblea Legislativa y declarado inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional, Ovidio Portillo, se va a hacer presente, muchos dicen en compañía de la Policía Nacional Civil, y también por supuesto la declaración de inconstitucionalidad del fiscal general de la República. Para abordar este tema, ya lo había adelantado, nuestros invitados son ambos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un placer para mí darle la bienvenida al doctor René Fortín Magaña. Doctor Sergio, cuánto gusto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, cuánto gusto. El gusto es nuestro. También me acompaña el doctor Abraham Rodríguez. Doctor, muchísimas gracias también por su tiempo y por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Sergio. También es importante darle la bienvenida a quien hace posible este primer segmento de la entrevista 8 en punto, quien es Banco Agrícola. Iniciamos esta entrevista, pero si usted me lo permite, doctor Fortín Magaña, quisiera iniciarlo con usted. Con el mayor gusto. Vimos nosotros cómo luego de una cantidad, sendas recursos de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, había emitido, la Asamblea Legislativa acude ante un organismo regional como la Corte Centroamericana de Justicia. Partiendo de ahí en adelante, obviamente empiezan otros juicios de desvalor, cuando muchos dicen, mire, no tiene competencia, nada más es para términos integracionistas, y la Asamblea y los diputados y ciertos partidos políticos hasta este día dicen, la Corte Centroamericana sí tiene jurisdicción. ¿Qué opinión? Bueno, mire, eso se ha discutido realmente en los periódicos, en algunas opiniones, pero la verdad es que resulta claro, nítido, que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia para conocer en este caso, por la razón de que la que resuelve el problema es la Constitución de nuestra República, y sobre nuestra República no puede estar la Corte Centroamericana de Justicia, que proviene de un convenio internacional, y como tú sabes, Sergio, los convenios internacionales jerárquicamente están situados abajo de la Constitución. Precisamente por eso, ¿cuál es la última resolución existente en estos momentos en nuestro país? La declaratoria de inaplicabilidad que dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la medida previsional o precautoria que dictó la Corte Centroamericana de Justicia. Esa es la última norma vigente. Por lo consiguiente, estando esto aquí vigente, inaplicables todas las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia, nadie puede venir con la pretensión de tomar posesión de un cargo. El doctor Ovidio Bonilla, es verdad, sí, tiene tantas calificaciones jurídicas para tomar el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia como lo tengo yo. Es decir, ninguno, porque no hemos sido nombrados por la Asamblea Legislativa. El doctor Ovidio no ha sido nombrado por la Asamblea Legislativa. ¿De dónde entonces puede tomar posesión de su cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia? Por la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia. Esa está declarada inaplicable. Y sobre la Corte Centroamericana de Justicia está la Sala de lo Constitucional. No tiene ninguna base, por lo consiguiente, para tomar posesión. Le repito, tiene tanta base como la tengo yo. Es decir, ninguna. Si llega a tomar posesión con el auxilio de la fuerza,
con el auxilio también de grupos ahí armados o tambores de guerra, como hicimos en este espectáculo tan feo y tan penoso del 1 de julio, bueno, ese es un acto de fuerza, pero que nada tiene que ver con el derecho. O sea que realmente no tiene ninguna base para estar tomando posesión, mientras no lo elija la Asamblea. ¿Por qué no lo elige? Simplemente porque, bueno, ahí hay varios factores, hay factores políticos que tienen planificado todo esto para introducir realmente una situación caótica en el país. Hay otros elementos que están tal vez actuando emotivamente. Hay otros elementos que actúan por resentimiento. Hay una serie de factores conjugándose que han producido realmente esta situación que en otras circunstancias no se hubiera producido. Quiero aprovechar también la oportunidad de poder conversar con el doctor Abraham Rodríguez, y que lo tenemos acá. ¿De dónde inicia todo esto, doctor? Muchas personas dicen, mire, esto inicia cuando se hace una interpretación del artículo 85 de la Constitución de la República, en el sentido de que las candidaturas independientes se les da plazo con una resolución, y también el voto por rostro. Esto viene a tambalear a las cúpulas partidarias. Sí, muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Gracias por la invitación. Quiero hacer un par de aclaraciones previas. El doctor Fortín Magaña ha sido magistrado, yo no he sido magistrado, ¿no? Además, quiero explicar lo siguiente. En uno de los canales se dijo que nosotros somos activistas de determinado partido político. Yo vengo desde hace muchos años trabajando en esto, tengo 83 años. Empecé a trabajar muy joven, fui fundador de la Democracia Cristiana en el año 60, ¿ya? Y he sufrido muchos ataques. Antes decía que era activista del otro partido político, pero yo quiero decirle a todos los amables televidentes, al pueblo salvadoreño, que yo he sido activista desde que entré a la universidad de establecer un proceso democrático en este país. Ese ha sido mi activismo. Y precisamente hoy, en este momento, ¿verdad?, recordando yo el lema de nuestro partido, que era por la justicia social dentro de un régimen de auténtica democracia. Hemos avanzado poco en la justicia social, pero hemos avanzado en el tema del régimen de democracia, ¿no? Hemos avanzado. Lástima que para avanzar tuvo que costar una guerra, 80.000 muertos, la destrucción de la infraestructura, el retroceso del país en materia económica durante 30 años, pero hemos avanzado. Y ahora que tenemos el proceso ya avanzado, que hemos logrado la estabilidad en el poder, tenemos el gravísimo problema que la democracia está a punto de sucumbir. Créanme, un país donde no se respetan las sentencias judiciales es un país anárquico, es el caos. Hoy tuve la oportunidad de estar en una presentación que hizo la Corte Centroamericana de Justicia, y un médico dijo: señores, por favor, cumplan las sentencias. 2 compañeros míos han ganado los juicios y no se las cumplen porque la Asamblea no cumple las sentencias. La situación del país es muy sencilla. La Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucionales las elecciones del 2006 y las elecciones de magistrados del 2012, y la Asamblea Legislativa se niega a acatar esas resoluciones. Eso crea caos. Desde luego, ya con solo esto dicho, se sabe que la demanda presentada ante la Corte Centroamericana de Justicia no tiene base, ¿verdad?, porque no hay conflicto, sino que hay incumplimiento de la sentencia. Pero volviendo al tema que usted me pregunta, mire, este tema que tanto nos aflige no es un tema jurídico, es un tema político. Voy a tratar de demostrárselo. Esto empezó cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del Código Electoral
que exigían estar inscritos en un partido político para ser candidatos a diputados y que exigían además que votáramos por la planilla y que no votáramos por rostro. Allí empezó, tan empezó allí que esa misma noche la Asamblea reformó el artículo 126 de la Constitución diciendo que para ser candidato a diputado había que estar inscrito en un partido político. Ahí empezó, ¿no? Después se han echado para atrás. Le voy a pedir una ayuda. Mire, léame usted el famoso artículo 85. Con el mayor de los gustos, doctor. Perdone que abuse de usted, no, pero para nada, a mí me cuesta leer. Para mí es un privilegio que usted pueda tomarme en cuenta en ese aspecto. Dice el gobierno, el artículo 85, el gobierno de la República democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. El único instrumento para la representación del pueblo en el gobierno. Entonces el tema es descubrir qué significa la palabra gobierno en el artículo 85. Entonces, veamos el 86, ¿verdad? Léalo. Con el mayor de los gustos. El poder público, artículo 86, sí, emana del pueblo. Sí. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución. Eso es bueno que lo recuerden porque lo voy a utilizar más adelante, que cada órgano tiene su competencia, la Asamblea tiene su competencia y el órgano judicial su competencia. Y son indelegables. Sí, son indelegables, sigan. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, sí, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Sí, siga. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, ¿qué significa la palabra gobierno en el 85? Miremos en el legislativo a ver si es cierto que solo a través de los partidos políticos. Lee el artículo 126. Con el mayor de los gustos, 126. Rápidamente, para efectos de tiempo, 126, para ser elegido diputado se requiere ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los 5 años anteriores a la elección. Dice en el artículo 126 que para ser candidato a diputado hay que estar inscrito en un partido político. No, no lo dice. No lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hay necesidad de estar inscrito en un partido político para ser candidato a diputado, no es cierto que sea el único camino estar inscrito en un partido político para que el pueblo ejerza en el gobierno. Que sea la única vía como la resolución de la Sala de lo Constitucional había establecido. Deseo hacer, doctor Abraham, una primera pausa comercial, darle paso a nuestros anunciantes. Al retornar vamos a seguir conversando de esto y otros temas más con nuestros invitados. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, seguimos conversando sobre estos temas y quiero presentarles previamente, para tener un poquito de contexto, un audio del presidente de la Asamblea Legislativa que nos acompañó el día lunes de esta semana, por supuesto, al abordar este tema, al igual que con la diputada Norma Guevara, ambos del partido FMLN. Escuchemos lo que nos dijo en esa oportunidad en la entrevista 8 en punto. Es la inconformidad del partido Arena, de sectores empresariales que en otros momentos tuvieron mayor capacidad para incidir y determinar qué personas conforman la Corte Suprema de Justicia. Quieren obligar al país a seguir en esa línea, que más bien es una línea antojadiza, caprichosa, pero que objetivamente sirve al interés de un grupo político que se llama Arena, y todo lo asociado con el partido Arena que aflora en estos días: Damas de Blanco, Cruzada Pro Paz y Trabajo, algunos dirigentes empresariales. Y decir que no reúne el requisito constitucional es un exceso que solo expresa el alineamiento de la Sala Constitucional a los intereses de Arena, FUSADES y ANEP, al menos a los dirigentes que expresan en público esa posición. Y entonces no puede el país arrodillarse frente a los que han tenido siempre mangoneado el órgano judicial. Es una disputa de poder y para ello se instrumentaliza a una sala de magistrados que deberían de ser los primeros en salvaguardar la constitucionalidad del país. No hacen eso, sino que todo lo contrario, se embarcan en una aventura de interpretación constitucional muy a su conveniencia.
Bueno, esto eran las palabras que emitían los diputados del FMLN, doctor Fortín Magaña. Ellos esbozaban, ¿qué opinión le merece? Pero ellos esbozaban señalamientos como que estos movimientos no son independientes y responden a cierta estructura y ciertos intereses sobre el partido Arena y sus aliados. Miren, no pueden menos que causar asombro y asombro y asombro realmente la forma en que tratan de reducir y minimizar el problema. Para ellos todo es Arena. Arena son los padres jesuitas, Arena es la conferencia episcopal, Arena es la Federación de Asociaciones de Abogados, Arena es el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Arena es Abraham Rodríguez, Arena soy yo. Mire, francamente, pongámonos un poquito más serios. Aquí es toda la ciudadanía defendiendo la Constitución contra los atropellos que está haciendo un grupo de partidos en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es eso de que realmente todo lo quieren simplificar diciendo que es Arena? Eso es totalmente inaceptable. Yo le digo que aquí, y hablo también en mi carácter personal, estamos hablando como ciudadanos que queremos realmente a nuestro país y que sabemos que la columna vertebral del Estado de Derecho es el órgano judicial. Por eso se lo quieren quebrar. Claro, la Sala de lo Constitucional, que hace años no habíamos tenido una sala tan independiente, tan funcional, tan eficaz, tan sólida en sus representaciones, y que ha dañado precisamente los intereses de estas personas que hablan, entonces, claro está, les estorba una sala de lo constitucional. Pero mientras a ellos les estorba, nosotros aplaudimos con todas las fuerzas de nuestros corazones y de nuestro cerebro, porque realmente están actuando con una gran dignidad, Es totalmente inaceptable eso de que todos somos de Arena. Yo no soy de Arena. Si hubiera querido ser de Arena hace tiempo me hubiera hecho y tal vez hubiera ocupado grandes posiciones en el gobierno, pero he preferido mantener mi antorchita, una antorchita pequeña, encendida, pero con la tranquilidad de mi conciencia. No, realmente eso es inaceptable. Si ese es el argumento, ese es un argumento totalmente inaceptable. La comunidad internacional ha mostrado mucha preocupación, lo ha hecho la Unión Europea, lo ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica. Roberta Jacobson estuvo hace poco acá y dijo, mira, esta situación la tienen ustedes que solucionar. ¿Cuál es la responsabilidad de la Corte Centroamericana de Justicia en todo esto, doctor Fortín? Ay, mire, la Corte Centroamericana de Justicia yo creo que no está midiendo la gran responsabilidad que tiene. Esta resolución tan rápida que pronunciaron, la medida cautelar, en 24 horas. Suspensión del acto reclamado. Exacto. En 24 horas, una cosa que es tan compleja que normalmente yo he sido magistrado y eso normalmente se le pasa a un magistrado para que lo estudie. Eso tarda de barato sus 8, 10, 15 días, lo pasa al pleno de la sala y ahí pues se resuelve. Pero esto como que ya estaba determinado, como que ya estaba prescrito, por cierto, técnicamente muy débil. Entonces, cuando la Corte Centroamericana está tratando de atacar a los órganos judiciales de un país de Centroamérica, indirectamente está atacando a todos los órganos judiciales de los países de Centroamérica, y entonces está dando al traste con los órganos judiciales todos, que son, como decíamos, la columna vertebral del Estado de Derecho. Entonces, si la Corte comete semejante desaguisado, realmente está dando al traste con el Estado de Derecho de todos los países. Esa nunca puede haber sido su misión. Doctor Rodríguez, la semana en la cual nosotros estamos actualmente, la representantes del Consejo Nacional de la Judicatura llegaron a la Asamblea Legislativa para decir que la elección de 2 magistrados actualmente de la Sala de lo Constitucional presentaba un parte de irregularidades por las listas mismas en las cuales se habían ofertado. Mire, Sergio, antes quiero terminarle mi argumento, ¿verdad? Ya le demostré que la palabra gobierno no incluye a los diputados, no hay necesidad de estar inscrito en un partido político. Por eso la sala dijo, puede haber candidatos independientes. Si lee el 186 de la Constitución, no se lo voy a pedir que lo lea porque por el tiempo. Sí. Mire, allí dice
que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia salen de una lista que hacemos en votación pública, los abogados 15 y 15 que vienen del Consejo Central, del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos? Nada. Entonces, es mentira que en el órgano judicial tengan que ver los partidos políticos. En cambio, si lee el 151, ¿verdad?, ahí dice que para ser candidato a presidente de la República hay que estar inscrito en un partido político. Para el Ejecutivo sí. Entonces la palabra gobierno en el 85 a lo que se refiere es al Ejecutivo, no a los otros órganos del Estado. Y por eso están diciendo que la sala es maldita y que ha destruido el 85. El 85 sigue tan vivo como ha estado siempre. Pero la interpretación no puede ser solo el 85, sino con el 126, con el 151, una interpretación que se llama contextual, que no sé por qué los abogados de la Asamblea no le han explicado a los diputados. Entonces, la Sala de lo Constitucional hizo lo correcto. Y entonces, ese pleito que arranca de allí es porque a través de la resolución que dice la Asamblea, los ciudadanos pueden votar por rostro, ¿verdad?, quitándole a los partidos políticos la facultad de poner el orden de los diputados, eso los ha encandilado. Por eso le digo que este no es un tema jurídico, es un tema político, ¿verdad? Si usted ve el otro argumento que tienen, dicen que la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para declarar inconstitucional un nombramiento. Bueno, aquí le tengo yo las sentencias para demostrarle. Mire, la Asamblea Legislativa en un momento dado destituyó al fiscal, el doctor Guerrero, que era de Arena. La Democracia Cristiana lo destituyó. La Sala de lo Constitucional de ese tiempo lo amparó y tuvieron que pagarle los salarios caídos. Después, la legislatura de Arena destituyó al fiscal doctor Girón Flores. ¿Y qué pasó? La Sala declaró inconstitucional y le tuvieron que pagar a Girón Flores todos los salarios caídos. Después, la otra Asamblea destituyó al licenciado Colindres, que era miembro del Consejo Central de Elecciones, lo restituyeron. Entonces, esos son casos de nombramientos concretos, no de leyes, en que la Sala de lo Constitucional de diversos años han resuelto las inconstitucionales. Entonces, es falso que la Sala de lo Constitucional no tenga la capacidad legal de declarar inconstitucional la elección de los magistrados. Un argumento, doctor Abraham, que sostienen la mayoría de diputados y especialmente mis invitados, de los cuales ya había comentado, es, mire, la Sala de lo Constitucional no nos puede decir a nosotros cómo vamos a legislar. Sí. Cada quien en lo que le corresponde. No nos puede venir a decir a quién o no vamos a elegir de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el fiscal general de la República. Me gusta esa pregunta. Mire, esta sentencia es de las 10 horas del día 12 de julio del 2005, ¿verdad? Y está firmada, entre otros, por el doctor Clará. Aquí está Agustín García Calderón, Vicky de Avilés, el doctor Tenorio, Enrique Acosta y Mauricio Clará. Mire lo que dice, hágame un favor, léame usted ese párrafo que le tengo aquí subrayado, léalo. Si bien el principio de libertad de configuración del legislador, más abajo... No, ese. Okay. La libertad de configuración es la facultad de la Asamblea para determinar lo que quiere hacer. No solamente es admisible, sino justificable en un sistema democrático. Tampoco debe concebirse con unos rasgos absolutos, con una autorización al legislador para que éste actúe a su antojo. Antes bien, debe de interpretarse de conformidad con el principio de normatividad de la Constitución y su carácter supremo. Entonces, no esta sala, la sala del doctor Clará, le está diciendo a los diputados: su derecho de configuración no es absoluto, tienen que regirse a la Constitución, porque el artículo 86 dice: los funcionarios públicos son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que expresamente les da la ley. De eso no se pueden salir ellos, ¿verdad? Entonces no se pueden inventar. Pero ellos dicen que la ley no se los prohíbe, por tanto, como cualquier particular, podrían hacer cualquier cosa. El doctor Fortín Magaña lo ha dicho muchísimas veces, lo hemos repetido. Fíjese que eso es un argumento, no quisiera yo
entrar a calificativos, ¿verdad? Pero es muy pobre, porque resulta que hay una disposición en el capítulo de los derechos individuales que lo que no está prohibido está permitido para nosotros, ¿verdad? Pero el artículo 86... Y el capítulo de los derechos individuales. De los derechos individuales, pero para los funcionarios es el 86. Allí dice al revés, ¿verdad? Los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. No tiene que prohibirles, tiene que autorizárselas la ley, ¿verdad? De manera de que ellos no tienen esa libertad que Pero dicen. ¿cómo mira usted, doctor Abraham, que parte de los firmantes, de los cuales usted me acaba de mencionar acá, precisamente andan con el partido del FMLN diciendo todo lo contrario cuando hemos leído esta resolución? Bueno, mire, es que le voy a decir una cosa. Aquí uno ve de las cosas más raras, ¿verdad? Hoy que me menciona usted eso, del FMLN, mire, le voy a decir una cosa. Este manifiesto del FMLN es del 2009, ¿verdad? Léame esta parte, ¿verdad? Con el mayor de los gustos. El numeral tercero, cumplir la Constitución de la República y la sentencia de la Sala de lo Constitucional. El FMLN aportará a la hora de legislar y suplir los artículos señalados como inconsistencia, me imagino, porque está, obviamente, la fotocopia está partida al sistema social y que forman parte de nuestros compromisos de campaña con los votantes y la militancia partidaria. Ahí están un diciendo... comunicado que el FMLN realizó para la población salvadoreña el 19 de agosto del año 2010. Entonces ahí, este es el FMLN que nosotros esperábamos. El que dice voy a cumplir las sentencias de la sala y voy a cumplir la Constitución y las sentencias de la sala. Hoy es otro FMLN, ¿verdad? Que está combatiendo cumplir las sentencias de la sala. Ese es el dolor del país, el dolor de la patria que dice Félix Ulloa en un poema, ¿verdad? Eso es lo terrible, ¿verdad? Que nosotros encontramos lo que usted me dice del FMLN. El FMLN pidió la destitución del doctor Mauricio Gutiérrez Castro como presidente de la Corte Suprema de Justicia y hoy es un asesor jurídico de él. Entonces, aquí ocurren cosas. Hay ciertas situaciones incongruentes que de verdad incongruentes, ¿verdad? Obviamente. Pero lo que no es incongruente es que el artículo 183 de la Constitución dice expresamente: la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal capaz de declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos. Aprovecho para decirle, el único tribunal, porque se llena la boca diciendo de que la sala no es un tribunal, pero el 186 dice expresamente que es un tribunal constitucional. Y en materia constitucional. Eso es la Muchísimas cosa. gracias, doctor Abraham, por este análisis que usted acaba de realizar. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar vamos a hablar, por supuesto, de la declaración de inconstitucionalidad del fiscal general de la República y de lo que se viene o se podría venir, según el análisis de nuestros invitados, para el día domingo en nuestro país. Pausa, volvemos. Estuvimos conversando, doctor Fortín Magaña, el día de ayer todo El Salvador conoció una resolución de inconstitucionalidad más por parte de este ente colegiado, donde precisamente notificaban a la Asamblea Legislativa, que ya dijo que el día de mañana en la plenaria no la van a leer, no la van a discutir y que no pueden conocer la declaratoria de inconstitucionalidad de la elección del fiscal general de la República, por cuanto no está constituida la Corte en pleno. ¿Qué opinión le merece? No, si es que esta resolución es de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y es tan legítima como las sentencias que declararon la inconstitucionalidad de las elecciones del 2006 y del 2012. ¿Qué tiene que ver la Corte en pleno? Incluso por los mismos motivos. ¿Qué tendría que ver que la Corte en pleno no tiene nada que ver? Esta es la Sala de lo Constitucional la que, en uso de sus facultades, pronuncia la sentencia de inconstitucionalidad de la elección del fiscal. Ese es el argumento que han esbozado para no leerla mañana, para no conocer. No, ese es el argumento que tiene la sala, legítimo absolutamente, porque son los mismos motivos. Eligió la misma asamblea en dos ocasiones, privando a la asamblea recién electa por la ciudadanía de la posibilidad de elegir. Ese es el argumento de fondo, digamos. Entonces, la elección del fiscal adolece de los mismos vicios que tienen las elecciones de los magistrados del 2006 y del 2012, y precisamente por eso, en forma absolutamente consistente, declara la inconstitucionalidad del fiscal.
Algo que me llama mucho la atención y al pueblo salvadoreño, doctor Abraham, si me lo permite, es qué es lo que va a suceder el día domingo acá en este país, porque muchos hablan de 2 salas de lo constitucional. En el acto anterior vimos como francotiradores estaban desde la azotea de un edificio, ya se llama la PNC. El presidente de la República dice, no, mire, yo no me voy a meter en esto, aunque le han hecho llamamientos. Sin embargo, la sala de lo constitucional y la Corte y la Asamblea Legislativa deben de respetar la resolución, pero de la Corte Centroamericana de Justicia. Ya, mire, Sergio, esto es lo que le dije del principio, ¿ya? Están acabando con el proceso democrático en el país, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir el domingo? Va a llegar otra vez el sindicato apoyado por la PNC, va a haber seguramente francotiradores, ¿ya? El presidente dice, no me meto, pero le da orden al ministro de Justicia que mande la policía, que mande francotiradores. Pero francotiradores y policías contra la sala de lo constitucional es verdaderamente absurdo, ¿verdad? Es un golpe a la democracia del país. Deberían de recapacitar. Ha costado mucho el proceso democrático, no es justo lo que están haciendo, ¿verdad? Piensen una cosa tan sencilla como esta: si la conferencia episcopal, si tantas organizaciones, y hoy últimamente la organización de los militares retirados piden que se cumpla la sentencia, ¿verdad? No se puede contestar a eso, ustedes son activistas de arena. Es el país que está pidiendo, que quiere que le respeten su sistema democrático, que no se lo destruyan. Si destruyen la sala de lo constitucional, si se toman la sala de lo constitucional, si la sala de lo constitucional se debilita, el proceso democrático del país se acaba. Usted, doctor Abraham, mencionó que había sido fundador de la democracia cristiana. Sí, señor. Quiero traer a colación este comentario porque la ANEP, como en el pasado, cuando estaba la planadora verde, ha advertido sobre la posibilidad de un paro técnico a nivel nacional con el único objetivo de llamar a la reflexión a la clase política a que cumpla estas sentencias. Vemos como la comunidad internacional también está muy preocupada por este tipo de eventos y de qué manera nos afecta nuestra imagen internacionalmente. Mire, internacionalmente es desastroso, porque un país que termina con un conflicto armado de 12 años por un acuerdo de paz, ¿no?, que es ejemplar en el mundo, viene ahora y dice: la Asamblea Legislativa no cumple las sentencias de la Sala de lo Constitucional, acabo con el sistema de justicia en el país. Eso en todo el ámbito internacional lo van a ver de una manera totalmente negativo. Y que venga una Corte de Justicia Centroamericana diciendo: yo tengo capacidad y tengo la facultad de entrar a conocer sobre las sentencias de la sala, eso es peor, porque vea usted todo lo que ocurre en Europa, vean todo lo que hay en la Unión Europea. En la Unión Europea, que tienen hasta una moneda común, no hay ninguna sala, ninguna corte internacional que pueda ir contra las sentencias de cada país. Esto es absurdo, es verdaderamente absurdo. Nos daña la imagen internacional y nos destruye internamente la democracia en el país. Doctor Fortín Magaña, se creó una comisión para la investigación de 2 magistrados de una supuesta nulidad conformada con personajes que han sido criticados. Facundo Guardado estuvo acá y otros personajes donde dice, mire, son personas que en determinado momento han sido señaladas por la Comisión de la Verdad, procesos de antejuicio, etcétera. ¿Cuáles serían las garantías de un debido proceso que tendrían estos 2 magistrados, tanto Rodolfo González como el magistrado presidente de la Corte, Belarmino Jaime, de que se le vaya a respetar y que no vaya a ser una vendetta al final de las resoluciones que han dado? Están realizando tales acciones y tales actividades que poco a poco, como cuando uno cae en un pantano, se va empantanando y empantanando más. Esta comisión realmente no tiene razón de ser. Ellos hubieran esperado poder destituir, porque tal es la hazaña que tienen contra el doctor Belarmino Jaime, y hoy lo han demostrado también contra el magistrado González en una forma realmente deplorable, pues. Pero tal es la hazaña que ellos hubieran querido destituirlos,
no podían porque no tenían la votación calificada para destituirlos. Entonces se ingeniaron formar una comisión, vamos a suponer que con el propósito de anular la elección de ellos. Pero realmente estas comisiones de la Asamblea no son comisiones vinculantes, tú lo sabes bien, lo dice uno de los artículos de la Constitución, creo que es el 132, no son de ninguna manera vinculantes. Y por otra parte, si ellos pretenden decretar la nulidad de la elección de estos magistrados, esto no es posible. La nulidad es un acto típicamente jurisdiccional, de los más difíciles, según tú recuerdas en tus estudios. La nulidad es un acto típicamente jurisdiccional que no está dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa. Y como no tiene esas facultades, no puede hacerlo por el mismo principio que recordábamos al principio. Los funcionarios públicos solo tienen las facultades que expresamente les da la ley. Así que este es un dispendio de tiempo, de recursos, de distracciones que no va a conducir absolutamente a nada. ¿Quién es el más interesado en que siga todo este problema? Usted habló de distracciones, aquí me han acompañado y han dicho, mire, lo que pasa es que hasta este momento nadie se acuerda de la criminalidad, de los desaparecidos, de la economía, de que no nombran a los comisionados de acceso a la información, de transparencia, porque el reglamento también está obviamente en tela de juicio para accesar a la información. ¿Quién es el mayor interesado en que esta situación se dilate, según su apreciación? Bueno, mira, realmente yo me resisto a creer que no haya una actitud planificada aquí para producir el caos. Realmente hay fuerzas políticas extremistas que no comprenden, que no aceptan, que no se adaptan al Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tiene sus reglas, el Estado de Derecho tiene sus procedimientos, uno de los cuales es precisamente el sufragio, ¿verdad? Y toda una serie pues de respetos mutuos entre las instituciones. Hay un artículo que dice que los poderes públicos son independientes, pero colaborarán entre sí. O sea que se necesita, además de la letra de la ley, un espíritu verdaderamente cooperativo. Al fin y al cabo, las instituciones las hacen los hombres, y son los hombres los que tienen que demostrar su valía en frente de las instituciones. Ahora bien, creo yo que hay fuerzas políticas extremistas que no realmente comprenden y no se avienen a los requerimientos del Estado de Derecho. Vamos a dar paso al cuarto bloque. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, los amigos televidentes también tienen mucho que preguntarles a ustedes dos. Bueno. Por supuesto, vamos a darle lectura a todas estas preguntas que ustedes muy finamente nos han hecho llegar a nuestras redes sociales. Pausa comercial. Al volver, volvemos precisamente con estas preguntas que usted nos ha hecho llegar. Bueno, este cuarto bloque vamos a darle lectura a todos los correos electrónicos y agradecemos a quien lo hace posible, a Sistema Fede Crédito. Le doy la bienvenida a mi productora Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Comenzamos con los comentarios. Acá nos dice Chico Lomont, dice, el argumento que quieren usar para desconocer la nueva sentencia es que no reunieron los 5 magistrados de la sala para dictarla, dice. Vamos a ver también por acá, dice Vale Klingenfuss, buenas noches, quisiera saber por qué los juristas que esta noche los acompañan no denunciaron en su momento los atropellos que realizó Arena, sino que esperaron tanto tiempo, porque hasta ahora la Constitución siempre ha sido la misma, dice. Xochitl dice, ¿por qué no declararon inconstitucional la dolarización y los TLC que tanto daño nos hizo económicamente a las clases bajas? Esto solo afecta el poder económico, ya que no podrá manejar a sus magistrados. Manuel nos dice, creo que está bien que se siga hablando del tema, porque aunque se tenga mucho tiempo de estar hablando de lo mismo, el problema no se ha resuelto, y si los medios y la población callan, los señores diputados harán lo que quieran y no respetarán la Constitución. Yo creo que debemos hacer uso de la insurrección y no reconocer a los diputados
que solo velan por sus propios intereses. Resistencia Salvadoreña dice: ¿cuál es el panorama que se puede prever de continuar este conflicto? El desacato de la Asamblea, los fallos pendientes como los TLC, la dolarización, los magistrados de la Corte de Cuentas, el director de la PNC, el ministro de Justicia, entre otros. Marco Alas dice: si la Corte Centroamericana de Justicia no ha emitido un fallo antes del 15, ¿o a cuál corte llamaremos como verdadera? Romel Gómez dice: ojo, expliquen el artículo 168, ordinal 2, 8 y 9 de la Constitución, que dice son obligaciones del presidente. Josué Rodríguez dice: ya basta, acá lo que toca es elegir nuevos magistrados por parte de la Asamblea Legislativa y ya, el problema es que el Frente, Gana y CN buscan beneficios propios para tapar la gran corrupción que ha habido en los últimos 2 gobiernos del país. Hablo de los gobiernos de nuestros expresidentes y el gobierno actual. Creo que en la sala hizo bien en declarar inconstitucional la elección de magistrados de la Corte y del fiscal general, porque estaba claro que la elección de estos cargos públicos son a base de favores políticos, y tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía son instituciones apolíticas, y es algo que no están respetando los diputados de FMLN, Gana y CN. Hasta acá llegamos con los comentarios. Doctor Rodríguez, por favor, sus respuestas. Bueno, hay una pregunta que dice que la sentencia que declara inconstitucional la elección del fiscal no tenía 5 votos, sí tenía 5 votos, Sí. porque hay que acordarse de lo siguiente: la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional la elección del 2012, por tanto el doctor Bonilla no es magistrado. Bueno, entonces los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional llamaron al suplente y fueron 5 votos. Esto es lo que es verdaderamente legal, porque la resolución que pronunció la Corte Centroamericana de Justicia, ya lo explicó el doctor Fortín Magaña, no tiene valor, la declaró inaplicable la Sala de lo Constitucional. Entonces queda claro ese punto. Dice que por qué en el 2006 no se pidió la inconstitucionalidad de la doble elección. Les cuento lo siguiente: entonces el secretario general del Frente, Chafik Handal, presentó un recurso de inconstitucionalidad por la doble elección a la Sala de lo Contencioso Administrativo, y la Sala de lo Contencioso Administrativo se lo declaró sin lugar, porque dijo que eso era atribución de la Sala de lo Constitucional, y Chafik no fue a la Sala de lo Constitucional porque no confiaba en ella, de manera que el Frente mismo declaró que eso era inconstitucional, ahora dice que es constitucional. Y esas son parte, obviamente, de las preguntas que la población salvadoreña se hace, porque en su momento dijeron que sí, Roberto Lorenzana, el mismo vicepresidente Salvador Sánchez Serén, y ahora dicen que es una elección que se ha hecho conforme a derecho. Sí, quiero aprovecharlo también a usted. En la conducta de estas personas, sí. ¿Qué me decía? Quiero aprovecharlo también a usted. Parte de las preguntas que la población ha realizado, una es: ¿por qué no se ha declarado inconstitucional la dolarización y el Tratado de Libre Comercio? Entiendo que es parte de las demandas. Bueno, que está precisamente están en manos de la Sala de lo Constitucional, sí. Así es que no sería remoto pues que pudieran haber sentencias en ese sentido. En cuanto a la dolarización, también creo que está en manos sí. de la Sala de lo Constitucional, de modo sí. que sí están interpuestos los recursos correspondientes. Ahora, ¿qué va a pasar, pues, digamos, el domingo? Realmente es un poco penoso referirse a esto, pero mira, hay situaciones tan evidentes, tan graves. Por ejemplo, esta sanción tan inmediata que el presidente de la República dio al decreto que impide que el presidente convoque a los magistrados y que se reúnan por sí solos, el número de 8, creo yo. Ese es un decreto totalmente inconstitucional, porque le quita las facultades al presidente, que normalmente el presidente, el poder de convocatoria es de él. En segundo lugar, meterse a organizar las actividades de la Corte Suprema de Justicia es una cosa cuya iniciativa debe corresponder siempre a la Corte Suprema de Justicia, conforme el artículo que habla de las iniciativas de ley. Entonces, cuando uno ve que el presidente de la República inmediatamente, pues ese mismo día, creo yo que lo hace, sanciona
y lo sanciona de manera provisional cuando se trata de una ley permanente, únicamente con el objeto de que se pueda aplicar inmediatamente, es decir, con dedicatoria. Mira, ese decreto tiene todos los vicios más horribles que nosotros hemos estudiado en nuestras facultades correspondientes de derecho. ¿Y cómo el presidente sanciona eso? Bueno, eso, por lo menos yo pienso que el presidente está de acuerdo, y que aquí lo que hay es una confabulación entre algunos partidos de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República contra la Sala de lo Constitucional. Esa es mi conclusión. El presidente de la Asamblea Legislativa dijo de que aquí pareciera que había que traer a espiritistas, porque de pronto eso de andar interpretando el espíritu de la ley, ¿qué es lo que se quiso decir? Mira, déjame decirte nada más. Ambos, pero mira, bueno, entonces, pero eso denota ignorancia, hombre. Si realmente el creador de la división de poderes se llama Carlos de Montesquieu, Carlos de Secondat, barón de Montesquieu. ¿Y cómo se llama su libro? El espíritu de las leyes. Y ahí viene esto, hombre. Ya. Claro. Sergio, aquí a Sigfrido Reyes, ¿verdad?, que es amigo mío, ¿verdad?, con todo respeto, le pido que lea las declaraciones del doctor Guevara Lacayo, ¿verdad?, que salieron en el diario de hoy, ¿verdad?, para hablar del espíritu. Voy a volver a recurrir a tus ojos. Bueno. Léeme, pero en voz alta, este párrafo de las declaraciones de Guevara Lacayo. Rápidamente, porque ya no tenemos como mucho tiempo. Dice: yo estoy en la tesis de que el espíritu de la Constitución era que cada legislatura eligiera 1/3 de la Corte, pero eso solo quedó en el espíritu, pero no en la letra de la Constitución, manifestó a este periódico el ex legislador antes mencionado. Ahí lo tiene, pero además enseñó los documentos históricos donde estaba presente Roberto Angulo, y todo lo que querían hacer es una elección, una asamblea, una elección de magistrados, otra asamblea, otra elección de magistrados. La sala interpretó los documentos auténticos, el espíritu, y además expresamente lo que expresó fue que, para declarar inconstitucional, que la representación popular de segundo grado, ¿no? Esa es toda la tesis que está explicada, completamente jurídica, está en todos los libros, de manera de que esas sentencias son inobjetables. Bueno, vamos a esperar para el bien del país a ver lo que sucede el día domingo, y como usted ha llamado a la reflexión a ambas partes, es importante llegar a un feliz término para seguir evitando este desgaste innecesario, más aún cuando tenemos verdaderos problemas de nación que tenemos nosotros que solucionar en nuestro país y que la población salvadoreña está muy pendiente. Doctor René Fortín Magaña, un placer que nos Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Un gran gusto estar en tu programa y te felicito por la conducción, excelente. Muchísimas gracias, lo aprecio muchísimo viniendo de personas tan instruidas como usted. Doctor Abraham Rodríguez, también muchísimas gracias. Y al pueblo, no olvide, en manos de Arena y el FMLN está la solución, ¿verdad? Si el FMLN no se sienta a dialogar y resuelve este problema, ellos serán los responsables. Muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, llegamos al fin de esta su entrevista 8 en punto, agradeciéndole a todas las personas que le han dado seguimiento y por supuesto que nos han sintonizado también en línea. Gracias por sus preguntas, increíble la cantidad de preguntas que muchas veces el tiempo nos limita a poderle dar lectura a cada una de ellas. Sin embargo, son muy importantes para todos nosotros. Siguen en sintonía de Canal 33 y de toda la programación. A continuación se viene nuestro programa Hermanos sin su permiso, donde vamos a estar hablando acerca de la modernización del aeropuerto y la administración de puertos. Para este tema, como su invitado, tienen al presidente de CEPA, Alberto Arene. Van a tener en contacto por llamada a Gerardo Quijada, quien es director de Basta Ya. Por supuesto, la invitación para que se quede con nosotros. Tenemos mucho más que ofrecerle a todos ustedes. Pasen muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos. Hasta mañana.